Roca, dirigente del partido aprista. Vamos a hablar con él en unos minutos del balance de lo que ha sido esta participación electoral y el futuro del partido aprista. Pero estamos ahora con Alberto Belaúnde y Marisa Glave para tratar de resumir en 5 minutos cuáles son los puntos de encuentro y cuáles aquellos en que es imposible que ustedes se entiendan. De cara a la segunda vuelta, por supuesto. Empecemos con los puntos de encuentro, ¿no? Creo que ambas bancadas tenemos un rol que tenemos que asumir de defensa de la democracia y de defensa del fuero parlamentario. Ya sabemos cómo funciona el fujimorismo con mayoría, el abuso constante que hizo esa mayoría en la década de los 90, y nosotros tenemos que asegurar que se cumpla, por ejemplo, con la segunda votación para evitar ley de sorpresa, que se elija a los mejores magistrados del Tribunal Constitucional, que va a tener que ser renovado en los próximos años, independientemente de su postura política o partidaria, que por fin, después de 5 años, se cumpla con el nombramiento del defensor del pueblo, que se impulse la reforma del sistema integral, la reforma integral del sistema de justicia, que está abandonada hace 15 años desde que terminó su trabajo a Seriajus, y en fin, hay una serie de temas a favor de la institucionalidad democrática, donde sin duda hay encuentro entre Peruanos por el Cambio y Frente Amplio. No lo hay en muchos aspectos económicos. El tema de modelo económico, claramente son modelos económicos distintos, pero incluso dentro de ello hay una serie de temas que estoy seguro que el debate enriquecerá las propuestas, ¿no? Mira, yo creo que hay elementos centrales que deberían evaluar colectivamente, porque el problema de fondo es PPK, no Alberto de Belaúnde o algunas de las personas que están ahí, sino el señor PPK y lo que él plantea y su mirada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la agenda de derechos humanos, decir que quiere soltar a Fujimori es un insulto para las víctimas del conflicto armado interno, es un insulto para la gente que vio y vivió en este país la corrupción, el Grupo Colina, lo que significó la precarización de los derechos humanos, la compra y venta de los medios de comunicación, la compra y venta de los topos en el Congreso que rompieron la institucionalidad democrática. Entonces, debería retractarse y decir claramente, por ejemplo, que no va a soltar a Fujimori. Ese es un tema de fondo en la discusión sobre derechos humanos en el país. Otro tema de fondo que no han dicho y que yo estuve en debate con Gino Costa es que si bien estamos de acuerdo en la necesidad de la ley de búsqueda, que es fundamental que el próximo gobierno libere la información militar de la gente y de los agentes en las zonas de conflicto. Parte de los problemas de fondo que tenemos de judicialización de los casos de memoria vinculados a la Comisión de la Verdad es que el Estado peruano, hasta ahora el Ministerio de Defensa y obviamente las Fuerzas Armadas no terminan de entregar la información, a pesar de que en algunos casos incluso la Corte Suprema ha pedido la información. Y entonces, ante esa pregunta, el señor Gino Costa, por ejemplo, dijo que habían algunos temas de seguridad. Cuando hay varios, el Frente Amplio entre ellos, hemos dicho que esa información que está atrás de procesos de acceso a justicia es fundamental, porque en el país sin justicia no hay reconciliación posible, ¿no? Mira, sí, en el tema de el caso Fujimori, ya ayer PPK ha aclarado el tema que no hay indulto posible, y dijo ni indultos ni narcoindultos, ningún indulto posible. No va a salir de la bancada ese proyecto de ley. Esas declaraciones las hizo frente a un supuesto que le puso un periodista, pero queda clarísimo que Peruanos por el Cambio no va a impulsar un proyecto de ley, y ese proyecto de ley va a contar con nuestro voto en contra si es que se presenta. Y en el caso del caso de la judicialización de estos casos, se tiene que cumplir de acuerdo a la ley. La ley establece cuál es la información. Alberto, es que hay información que no se quiere entregar y la argumentación es que, comillas, es tema de seguridad. Y entonces, ante ese dilema, hay algunos organismos de derechos humanos y familiares de víctimas que han exigido a los grupos que estemos de acuerdo en que, llegando nosotros al gobierno, entregaremos esa información. Y ahí, por ejemplo, no lo quiso firmar Gino Costa. Entonces, ahí hay debates pendientes. Esto me lleva a dos preguntas finales. Primero, ustedes van a tener, evidentemente, un congreso, ¿no es cierto? El Frente Amplio, y es una de las virtudes que tiene, creo yo, y eso ha sido reconocido por todos, ha hecho todo su proceso a través de asambleas de participación de sus militantes, ¿no? Un proceso, esto va a tener la misma regla, es decir, va a haber un evento del Frente Amplio para decidir qué hacer. Vamos a tener varios eventos en realidad en proceso de fortalecimiento y de consulta desde el Frente Amplio, como has dicho, Nicolás. Todas nuestras decisiones, incluso quién fue nuestra candidata presidencial, quiénes fueron nuestros candidatos al Congreso, se ha hecho de manera democrática y es un principio dentro del Frente.
Nosotros tenemos en este momento un Consejo Nacional del Frente Amplio que tendremos además con la bancada electa, que la tendremos la próxima semana, y con ellos llamaremos también a un Congreso Nacional que tendremos que ver cuál va a ser el mecanismo y cómo vamos a trabajar además en las distintas regiones. Para decidir cómo van a votar. Bueno, para decir además cómo es que vamos a enfrentar este proceso de segunda vuelta, porque para nosotros hay una encrucijada de fondo, Nicolás, porque no es solamente un tema de derechos, el tema económico no es accesorio, el tema económico es central, de acuerdo, tiene que ver con derechos de fondo, y tiene que ver, Nicolás, perdóname, con temas que no se quieren discutir como los derechos laborales. No puede ser que en el país haya gente que crea que la economía es más importante que los derechos de la gente y que sigamos teniendo legitimados sistemas de explotación que se ven legales, porque precisamente la ley lo Marisa, permite. Entonces, va a haber, y con esto quisiera terminar, canales de comunicación, es decir, ¿qué iniciativa van a tomar en Peruanos por el Cambio? ¿Ustedes las van a aceptar? Porque me imagino que la iniciativa va a venir de Peruanos por el Cambio. Es decir, existe la posibilidad de que Pedro Pablo Kuczynski, si llama a Verónica Mendoza y a representantes del Frente Amplio de este consejo directivo que tienen, a sentarse a conversar sobre la segunda vuelta, ¿se sentarían a conversar y van a tomar ustedes? Sí, en el caso de Podemos por el Cambio, iniciamos la campaña de segunda vuelta en estos días en Arequipa, que ha sido el bastión de Podemos por el Cambio, agradeciendo y visitando a nuestras bases. PPK va a viajar por todo el Perú, igual que la plancha, igual que los congresistas electos, por más que yo sea de Lima, también estaré acompañando a PPK en distintos lados, porque tenemos que escuchar al país, tenemos que agradecer el voto importantísimo que hemos obtenido en primera vuelta, y también escuchar justamente la segunda vuelta está pensada para escuchar a quienes no votaron por ti también. Y empezar a tender puentes dentro de lo posible. Nosotros sí creemos en un modelo económico, sí creemos en un modelo que ha permitido crecimiento y reducción de pobreza. Evidentemente creemos en un Estado que debe funcionar mejor de lo que funciona ahora, un Estado presente, un Estado fuerte que asegure el desarrollo de las personas. Y también, y lo ha dicho PPK ahí en la presentación de candidatos de congresistas electos, creemos en la importancia del diálogo con las fuerzas políticas, con los ciudadanos, pero también con las fuerzas políticas. Y sin duda, él dijo que le encantaría poder reunirse no solo con Verónica, sino con los demás candidatos. Bueno, en todo caso, aprovechen ustedes este encuentro informal. Tienen 6 pisos y 100 metros hasta la puerta para usarlos. No, vamos, el diálogo... Nosotros, Nicolás, recorreremos el país. Verónica va a arrancar una gira, arranca además en Huancavelica. Hemos ganado en 7 regiones, 64 provincias, más de 500 distritos. A cada uno de ellos, muchísimas gracias por la votación. Nosotros vamos a cumplir el mandato que nos han dado, vamos a hacer oposición, vamos a levantar una agenda de cambio. Como ha dicho Verónica, creemos que hay que iniciar un proceso constituyente. Parte del problema de fondo de las injusticias y desigualdades del país tienen que ver con el modelo fujimorista sentado en esta Constitución, y por eso es que nosotros decimos que esto tiene que cambiar, y eso irá siendo un trabajo que arrancamos desde ya, ¿no? Muchas gracias a Marisa Glave y Alberto de Belaunde por estar con nosotros esta mañana, y aprovechen, en serio. Se demora en llegar el ascensor, tienen tiempo. Y ahora vamos a conversar con Carlos Roca sobre lo que ha ocurrido